El chirrido agudo de un claxon desgarró el aire de calle 8 a mediodía. Un sonido duro, despiadado, sin contemplaciones. Luego llegó el zumbido estridente de un motor eléctrico forzado al límite de su capacidad, un gemido que surgía desde las entrañas de la máquina, el quejido del metal contra el metal. Los transeúntes que paseaban por las aceras de Little Havana se sobresaltaron. Una mujer apretó la bolsa de la compra contra el pecho, el plástico crujió entre sus dedos. Un hombre soltó una maldición y saltó hacia un lado. Las ruedas de caucho le rozaron los tobillos al pasar, dejando marcas rojas sobre la piel quemada por el sol de Florida. Para ahora mismo, por el amor de Dios, había quienes reconocían esa voz entre el gentío. La voz de los castellanos, una de las familias españolas más arraigadas de Coral Gables. Normalmente resonaba en salas de juntas, no aquí, no en el asfalto abrasador, no entre los escaparates de las bodegas. Don Rodrigo Castellanos maniobraba su silla de ruedas con ferocidad, sin importarle el semáforo en rojo para peatones, sin importarle los olores de las bodegas de calle 8 ni los ritmos del merengue. El sudor le corría desde las sienes hasta el cuello. El enrojecimiento que se extendía desde las mejillas hasta los lóbulos de las orejas era el color de la ira pura. De nada más. Sus ojos buscaban en el gentío una sola cosa, aquella mancha de azul claro y amarillo. Aquella mancha conocida, aquella mancha obstinada a 30 metros, entre hombres con trajes formales, bolsos elegantes y superficies metálicas que destellaban bajo el sol de Florida, aquella mancha, un delantal azul claro y unos guantes de goma amarillos, parpadeaba como una linterna encendida sobre el asfalto. Elena no se detuvo. Las suelas de sus zapatos baratos golpeaban el asfalto ardiente de calle 8 con un ritmo frenético. Su cabello, recogido cada mañana con esmero en un moño, se había escapado y se le pegaba a la cara por la humedad, un mechón aquí, un puñado allá. Los guantes de goma amarillos que utilizaba cuando fregaba los baños de Conchita Castellanos seguían en sus manos. El agua jabonosa goteaba desde las puntas, dejando pequeños rastros de espuma sobre la acera por donde pasaba. No había tenido tiempo de quitárselos. No había tenido tiempo de nada. Cuando escuchó aquella voz en la puerta, lo había dejado todo. Elena. Rugió Rodrigo, empujando la silla con tanta fuerza que las ruedas delanteras casi se levantaron del suelo. Como le pase algo, te juro que te hundiré en esta ciudad. Cerraré cada puerta que intentes abrir. Déjale. La criada frenó en seco, no por orden de su señor. El pequeño Tomasito, aferrado al brazo que le rodeaba por la cintura, soltó una carcajada que acalló todo el ruido de la ciudad. Una risa clara, burbujeante, inocente en el más absoluto sentido de la palabra. Una risa capaz de superar cada sonido de calle 8, cada claxon, cada disputa. Una risa que solo puede brotar de la voz de un niño. Elena giró sobre sus talones, sin aliento. Bajo el delantal blanco, su pecho subía y bajaba con rapidez. El sudor y la desesperación la quemaban por dentro. Rodrigo la acorraló contra la pared fría de piedra de un edificio de oficinas a sus espaldas. El círculo que se formaba a su alrededor, transeúntes curiosos, conductores esperando el semáforo, ancianos jugando al dominó ante las bodegas, se había convertido en el público de la escena más extraña de sus vidas. Lo que veían, el rico Castellanos en su silla de ruedas acorralaba a una mujer con delantal azul que sostenía a un bebé, rechoncho de pelo pelirrojo. Dámele, ordenó Rodrigo, extendiendo una mano trémula. La voz era baja pero tenía acero en su interior. ¿Has perdido el juicio? Le has sacado de la cama. El médico dijo que no debía moverse. Sus huesos son tan frágiles como el cristal, su corazón no puede soportar este esfuerzo. Le estás matando. Elena, a pesar de las lágrimas en sus ojos, con la mandíbula apretada como el hierro, sacudió lentamente la cabeza a ambos lados. Apretó los labios con tanta fuerza que su boca se redujo a una fina línea recta. Y no soltó al bebé. El médico mentía, su voz no temblaba. Era la voz de una leona que ha puesto la espalda contra la pared, que se ha visto reducida a la desesperación, pero que se niega a rendirse. La voz de una mujer acorralada pero no sometida. Y usted, dijo, con la voz oscilando entre el susurro y el grito, usted creyó esa mentira porque era más fácil enterrarle que amarle. Eligió este camino para huir de la verdad. Cállate. Rodrigo descargó el puño sobre el reposabrazos metálico de la silla. Se oyó un sonido seco. Tú no entiendes de ciencia. Eres una criada.
Él es discapacitado igual que yo. Esta es mi maldición genética, la maldición que le ha pasado de mí a él. Le provocarás un ataque al corazón antes de entregármelo. Rodrigo se lanzó hacia adelante, intentando agarrar el pijama azul del bebé. El gentío contuvo la respiración. Varias personas se miraron entre sí, debían llamar a la policía. ¿Estaba la mujer raptando al niño? Pero ¿quién era el que estaba en el lado equivocado aquí? Elena fue más rápida. Dio un paso atrás y con una determinación suave pero absoluta, hizo lo último que cualquier mente habría podido anticipar: apartó la mano de la cintura de Tomasito. ¿No? El grito de Rodrigo fue tan profundo, tan desgarrador, que sobre calle 8 se extendió de golpe un silencio sepulcral. Se llevó las dos manos a la cabeza, con la boca abierta de horror. Esperó que el bebé se desplomara como un muñeco de trapo. Esperó el sonido de los huesos frágiles quebrándose contra el hormigón duro. Cerró los ojos. No quería verle morir, pero no llegó ningún sonido. Ningún golpe, ningún crujido, ningún gemido. «Abrid los ojos, cobarde», susurró Elena. En su voz convivían la ira y una compasión infinita, chocando la una con la otra. Rodrigo abrió primero un ojo, luego el otro. Temblaba, la silla también, sus manos también. En ese momento todo su mundo temblaba. Tomasito estaba de pie. Sus pequeños pies desnudos, regordetes, ridículamente pequeños, se aferraban al rugoso hormigón de la ciudad. Sus piernas temblaban, sí, pero no de debilidad. De esfuerzo. De vida. El bebé clavó sus grandes ojos brillantes en su padre y abrió los brazos a ambos lados para mantener el equilibrio. Sonrió, una sonrisa desdentada, espumosa, ignorante de todo. Y en ese instante, todo el ruido de calle 8, el sol abrasador de Florida, el gentío curioso, todo desapareció. Solo quedó aquella pequeña criatura de pie, imposible. Exhaló Rodrigo. Se le fue la cabeza. El cuadro ante sus ojos demolía cada informe médico, cada diagnóstico, cada noche oscura pasada maldiciendo al destino durante años. Elena se agachó lentamente hasta quedar a la altura del bebé, con las manos enfundadas en los guantes de goma amarillos extendidas hacia adelante, animándole pero sin tocarle. «Vamos, Tomasito», dijo, ignorando al hombre destrozado en la silla. «Enseñadle a vuestro padre cuál de los dos está realmente enfermo». El bebé dio un paso con torpeza. Incierto, vacilante. ¿Pero real? Rodrigo sintió que el mundo giraba. La realidad se desplazaba de su eje. Ver caminar a su hijo no era simplemente un milagro. Era una acusación. Cada paso del niño abría una grieta sobre la armadura que había forjado durante años. «Esto no puede ser», murmuró Rodrigo. En aquellos ojos fríos, siempre controlados, empezaron a acumularse las lágrimas. «Me dijeron que le quedaban 4 días». «Si se hubiera quedado con usted, le habrían quedado 4 días», respondió Elena. Su voz era tan afilada como un bisturí, tan fría como un juez. 4 días de oscuridad. Pero él eligió la luz. El bebé dio otro paso. Y don Rodrigo Castellanos, este hombre que gobernaba con una sola palabra el mayor imperio inmobiliario de Coral Gables, pero que no podía mover sus propias 2 piernas, saboreó el miedo más crudo, más genuino de su vida. No era miedo a la muerte. Para alguien condenado, la muerte ya era una vieja conocida. Esto era diferente. Esto era miedo a la esperanza. 4 días antes, la decisión de MUERT. El sonido del pesado expediente de cuero al caer sobre la maciza mesa de roble resonó en el despacho de la mansión de don Rodrigo Castellanos en Coral Gables como un disparo de pistola. El eco quedó suspendido en el aire, mezclado con el olor denso y rancio del tabaco viejo y de una botella de whisky caro que nunca parecía terminarse. Frente al gran ventanal panorámico que daba al jardín de invierno, de espaldas a la mesa y a la puerta, inmóvil, estaba Rodrigo. Su silueta dibujaba líneas nítidas contra la pálida luz gris de una tarde de invierno en Florida. Las ruedas de su silla chirriaron levemente, un hábito que aparecía cuando se irritaba y del que nunca había podido librarse, nunca había podido controlar. Dijo. Su voz era metálica, vaciada deliberadamente de cualquier calidez humana. Elena, que había traído el café de media tarde, dejó la bandeja sobre la mesa auxiliar con manos temblorosas.
Se aproximó al expediente con pasos cautelosos y lentos, como si la cubierta de cuero marrón perteneciera a una serpiente venenosa que había que mantener a distancia para no provocarla. ¿Señor? Preguntó con una voz fina y prudente. Que leas, te he dicho, gritó el hombre, girando la silla con un movimiento brusco. Su rostro tenía un aspecto devastado. Las ojeras bajo sus ojos abarcaban una gama de colores que iba del morado al negro, el rostro de alguien que llevaba días sin dormir, o que había sido incapaz de hacerlo. Sostenía un vaso de cristal en la mano, los nudillos blanqueados, lo apretaba con tanta fuerza. Elena abrió el expediente. Sus ojos recorrieron las líneas repletas de complejos términos médicos. Atrofia muscular espinal grave. Insuficiencia sistémica inminente. Pronóstico, desfavorable. Esperanza de vida estimada, 100 horas. El papel se le resbaló de los dedos y cayó al suelo. No, susurró Elena, llevándose la mano a la boca para contener un sollozo. Pero él come bien, señor. Está alegre. Cuando le canto, agita los brazos de contento. Esto no puede ser cierto. ¿Sabes tú más que el doctor Varela? Rodrigo tomó un sorbo largo y cansado. Casi vaciaba el vaso. Es el mejor especialista en neurología infantil del país. Le pagué una fortuna para que me dijera la verdad, no para que me diera consuelos vacíos. El hombre lanzó el vaso hacia la chimenea. El cristal estalló en 1000 pedazos, pero él no movió ni un músculo. Sus ojos permanecieron fijos en el mismo punto. Esta es mi sangre, Elena. Mi sangre. Se golpeó las piernas inútiles con rabia, una vez, 2 veces. Yo soy un mueble. Un cuerpo pegado a una máquina. Y él ha salido todavía peor. Nació roto. Elena dio un paso al frente, olvidando por un momento su lugar, su límite. Don Rodrigo, el niño necesita amor. No informes. Ayer, cuando le hice cosquillas, movió los dedos del pie. Lo vi yo misma. Lo sentí con mis propios dedos. Espasmos reflejos, gruñó el hombre, empujando la silla para acorralarla contra el borde de la mesa. El informe lo dice. El cuerpo no advierte de inmediato que se está apagando. Los órganos empezarán a fallar uno por uno el viernes. Su voz se quebró por una milésima de segundo, pero el hombre recuperó enseguida su frialdad. El viernes vendrán a buscarle. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. ¿Quién vendrá? El Hospicio Santa Clara. En Miami, en la calle Flagler. Tienen una unidad de cuidados paliativos. Le administrarán sedantes. No sufrirá. Dormirá y sencillamente dejará de estar. Le está abandonando. Elena perdió el control, su voz salió alta y quebrada. Este es su hijo. ¿Le quedan 4 días según usted y le manda a morir entre extraños? No quiero verle morir. El grito de Rodrigo fue tan poderoso que los cristales de las ventanas vibraron. Por primera vez, la grieta bajo la armadura salía a la luz del día. Sus ojos brillaban con un terror crudo y desprotegido, los ojos de un niño pequeño. No puedo observar cómo se apaga lo único que he creado. No puedo ver cómo se convierte en esto. Señaló hacia sí mismo, hacia su propio cuerpo, hacia esa máquina. No puedo soportar ese sonido. Cada vez que llora recuerdo que he fallado. Recuerdo que mi genética es un desastre, que está rota. Rodrigo, respirando de forma irregular, se recompuso. Volvió a colocarse la máscara del tirano. Prepara sus cosas. Poca ropa, de todas formas no hará falta. Mete el resto en cajas, envíalas a Goodwill o quémalas. Para el sábado por la mañana no quiero ver ni un solo juguete, ni un biberón, ni una fotografía en esta casa. Elena le miró con un horror nuevo. Ya no veía a un hombre afligido. Miraba a un monstruo que el dolor había amasado durante años. No le estáis protegiendo del sufrimiento, señor, dijo con una voz baja y firme. Os estáis protegiendo a vos mismo. Y eso se llama cobardía. Ten cuidado, Elena. Te tengo contratada para limpiar la casa y cuidar al niño, no para hacer psicoanálisis.
Si para el viernes no está todo listo, saldréis los dos a la calle. Quizás sea lo mejor, respondió Elena, con un fuego que no se apagaba en los ojos. Quizá haya más calor en la calle que en esta casa funeraria. Vete de aquí. Quítate de mi vista. Elena salió dando un portazo. Rodrigo se quedó solo en el despacho, en el interior del silencio que pesaba bajo presión. El papel con la sentencia de muerte de su hijo seguía en el suelo, abierto. Extendió la mano para cogerlo pero se detuvo. Sus dedos rozaron la fotografía grapada al informe, el rostro redondo e inocente de Tomasito. Le miraba con sus grandes ojos. Como juzgando, como comprendiendo. Rodrigo hizo un gruñido y se alejó. Puso en marcha el equipo de música, bajó el volumen. Luego se sirvió una copa en el bar, para ahogar cualquier sonido que pudiera llegar de arriba. Si no lo oía, no era real. Si no lo oía, no dolía. Arriba, en la habitación del bebé, Elena entró corriendo. Tomasito estaba despierto en la cuna, miraba el móvil de estrellitas que giraba sobre su cabeza. Al ver a Elena, extendió los brazos de inmediato y lanzó un gorjeo alegre, con todo el corazón, con todo el cuerpo. Elena lo sacó de la cuna y lo abrazó con fuerza. Hundió la cara en el cuello que olía a polvos de talco. El corazón del pequeño latía contra su pecho como un tambor fuerte y rítmico. No te vas a morir, mi amor, susurró entre lágrimas. Ese viejo amargado no sabe nada. Eres fuerte, eres un luchador. No voy a llevarte a ningún sitio, te lo juro. Tomasito le dio una patada fuerte y decidida, justo en el estómago de Elena. La mujer se apartó un poco y miró. Tocó aquellas piernas que el informe calificaba de inmóviles, las apretó, las sintió. Tenemos 4 días, dijo Elena, secándose las lágrimas con el borde del delantal. 4 días para demostrar que se equivoca. O después de esto nos marchamos para siempre. El reloj de la pared dio las 6. La cuenta atrás había comenzado. La noche se posó sobre la mansión de Coral Gables como una losa de plomo. El silencio en los corredores era tan denso que el chirrido de las ruedas de la silla de don Rodrigo sobre el mármol resonaba como un trueno lejano y amenazante. Rodrigo estaba en el comedor, esa mesa diseñada para 20 personas, decorada con obras de arte que iban desde la caoba cubana hasta la cerámica andaluza, con araña de cristal, pero en la que solo se sentaba un hombre roto. Ante él había un plato de lentejas frías. ¿Intacto? Su mano derecha tamborileaba sobre el mantel de damasco blanco con un ritmo nervioso, deteniéndose y volviendo a empezar. De repente, las puertas de doble hoja se abrieron de golpe. No era la entrada silenciosa y tímida de una criada, era una invasión. Elena entró. No llevaba bandeja de postres. En los brazos traía a Tomasito envuelto en una manta de suave algodón. El bebé tenía los ojos abiertos de curiosidad, chupándose el dedo, completamente ajeno a la sentencia de muerte que pendía sobre él. Con la más dulce de las ignorancias del mundo. He dicho que no quería verte, dijo Rodrigo, sin levantar los ojos del plato. Su voz era un gruñido bajo y amenazante. Me dijisteis que le mantuviera arriba hasta que se lo llevasen. Pero yo os digo que no tiene hambre de leche, sino de su padre. Elena ignoró el protocolo, el miedo, los límites y las reglas, y caminó con paso firme hacia el otro extremo de la larga mesa. Mírale una vez, don Rodrigo. Solo una vez. No. Rodrigo golpeó la mesa con el puño. Los platos tintinearon. Una copa de cristal se tambaleó, se salvó por los pelos de caer. ¿No entiendes? Ese niño es un error. Un recordatorio de que todo lo que toco se pudre. Sácale de aquí. Elena no retrocedió. Al contrario, avanzó. Rodeó lentamente la larga mesa, acercándose peligrosamente a la silla de ruedas. El olor a alcohol del aliento de Rodrigo y el dulce olor a polvos de bebé de Tomasito se entrelazaron en él. Aire de la habitación, el olor de la muerte y el de la vida juntos. No es un error. Es un bebé. Su voz temblaba pero era firme. Y si de verdad le quedan 4 días como decís vos, comportaos como un hombre durante esos 4 días. Dejad de representar al monstruo que fingís ser. Soy discapacitado.
Gritó el hombre, girando la silla con el rostro crispado de ira. Mírame. Ni siquiera puedo ir al baño solo. ¿Qué queréis que haga con este niño? ¿Vamos a correr juntos por el paseo de la Castellana? ¿Le llevaré al partido del Real Madrid? Yo no sirvo para nada. Él tampoco sirve. Los dos estamos rotos, los dos somos chatarra. Elena se detuvo a medio metro de él. La proximidad era sofocante. En los ojos de Rodrigo apareció un destello de pánico. No necesita que corráis, dijo Elena, temblando de adrenalina pero bajando la voz. Solo necesita que le abracéis. Solo eso. Necesita sentir que su padre no le desprecia. Con un movimiento rápido, Elena se inclinó hacia adelante y le tendió al bebé. Tomasito, al ver el rostro de su padre tan cerca, desplegó su sonrisa desdentada. Aquella sonrisa inocente e insegura penetró en Rodrigo como el ácido. Quítamelo de delante. Rodrigo echó la silla hacia atrás, chocó con la esquina del aparador que tenía detrás. Un jarrón se tambaleó. No me toques con esa cosa. Abracedle. Gritó Elena, perdiendo el control, llorando de rabia. Esta es vuestra carne y vuestra sangre. Si va a morir el viernes, que muera sabiendo quién es. Elena estaba a punto de depositar al bebé en el regazo inmóvil de Rodrigo. Era el último acto de la desesperación, el último intento de romper la armadura de hielo. La reacción de Rodrigo estalló de forma instintiva, cruda y despiadada. Levantó el brazo y empujó a Elena con una fuerza bruta. No calculó su intensidad. Elena tropezó hacia atrás, y al pesada silla de madera y cayó de lado. El bebé empezó a llorar con un chillido agudo y aterrorizado. Rodrigo, con el brazo aún en el aire, se quedó paralizado. Miró a la mujer tendida en el suelo, abrazaba al niño, gritaba con toda la voz que tenía. Un instante de arrepentimiento le cruzó el rostro pero se ocultó rápidamente detrás de la máscara defensiva. Ya te lo avisé, dijo Rodrigo jadeando, con la voz quebrada. Te dije que no te acercaras. Tú me has forzado a esto. Elena se levantó despacio. Se alisó el uniforme. Examinó al bebé con cuidado. Luego levantó la cabeza. En sus ojos ya no había súplica. Había juicio. Frío, claro, inamovible como la roca. Sois más pobre de lo que imaginaba, don Rodrigo, dijo con una calma estremecedora. Tenéis todo el dinero del mundo pero estáis más vacío que la silla en la que os sentáis. Ve a tu cuarto. Cierra con llave. Como vuelvas a verle antes de que llegue la ambulancia del hospicio, te garantizo que en esta ciudad nadie volverá a contratarte. Elena no dijo una palabra más. Apretó a Tomasito contra el pecho, le dio la espalda al millonario y salió del comedor. Rodrigo volvió a quedarse solo. El llanto del bebé fue alejándose escaleras arriba, hasta convertirse en un eco, y luego en silencio. Rodrigo miró sus propias manos. Temblaban sin que él pudiera controlarlo. Cogió la botella de vino de la mesa y empezó a beber directamente de ella, casi para ahogar la sensación de la piel de su hijo, que había estado a punto de tocarle. Si no lo oía, no era real. Si no lo oía, no dolía. Pero esta vez no funcionaba. El segundo día del recuento abrió con una mañana fría y plomiza, como si el cielo también estuviera de luto, de antemano, por una pérdida que aún no había llegado. Fuera de la mansión de Coral Gables, las palmeras se mecían suavemente con el viento de Florida, pero dentro todo estaba desprovisto de cualquier movimiento natural. Las cortinas de la planta baja estaban corridas a cal y canto, de modo que la luz del sol no se atrevía a colarse. Rodrigo había dejado órdenes tajantes a los guardias de seguridad a medianoche, nadie entraba, nadie salía. El auricular del teléfono de la planta principal había sido descolgado. El aire estaba quieto, rancio. El aire creado por un hombre que no había entrado en el cuarto de baño ni había dormido en días, que estaba agotado de existir. Rodrigo estaba en el despacho. Se encontraba ante la chimenea apagada, si que encontrarse era la palabra correcta, más bien estaba suspendido allí, atrapado entre el tiempo y la realidad, incapaz de avanzar ni de retroceder. En el regazo tenía un viejo álbum de fotografías.
La cubierta de cuero estaba desteñida, las esquinas gastadas. Pero no lo abría. Solo tocaba la tapa, con la palma de la mano, una y otra vez, como si las imágenes del interior pudieran de algún modo filtrarse a través del cuero. Arriba, la realidad era diferente. Elena no se rendía. La noche anterior no había dormido, o había intentado hacerlo sin conseguirlo, y al final había desistido. Había arrastrado la cuna de Tomasito al centro de la habitación, colocándola en el punto donde la luz de la única ventana que se había atrevido a abrir le diera de lleno. Durante toda la noche le había hablado al bebé, sin parar. «Mira, mi amor. Hay un pájaro fuera. ¿Le ves? De pico rojo. El pajarito de pico rojo nos está mirando». Tomasito tenía los ojos clavados en el cristal, observando con seriedad. Luego Elena le cogía las piernas, no con delicadeza, sino con determinación, como hacía cada día, pero esta vez de forma más sistemática, más insistente. «Vamos. 1, 2. 1, 2. El bebé fruncía el ceño con cada masaje, dejando claro su malestar, pero luego empujaba. ¿Débil? No. No tanto como decía el informe. Elena lo sentía cada vez, había algo bajo sus dedos, algo que quería despertar, algo reprimido pero no muerto. Aquello no era atrofia. Era tantear unos músculos enterrados bajo algo, buscándolos, llamándolos. Y entonces Tomasito se aburrió. Era lo que los médicos y los informes jamás habían tenido en cuenta: los bebés se aburren. Se niegan a quedarse en la cuna, a mirar los juguetes que giran sobre sus cabezas, a ser pasivos. Tomasito, en un momento dado, se rebeló contra la injusticia de su situación y gritó. No era llanto. No era grito de dolor. Era un «aquí estoy yo». Empezó a golpear los barrotes de hierro de la cuna con un juguete de plástico. Toc, toc, toc. Rítmico, insistente, alegre. Abajo, en el despacho, ese sonido se filtró desde el techo. Para Rodrigo, aquel sonido era como un taladro. Con cada golpe se grababa más hondo en lo más profundo de su cerebro, aquel accidente, los días en el hospital, el instante en que el médico dijo: ya no volveréis a caminar, los años. Los años en que había intentado convencerse de que su hijo estaba roto, defectuoso, de que su retirada de este mundo traería alivio a todos, especialmente a él mismo. «Calla», susurró Rodrigo. Dejó que el álbum se deslizara de sus rodillas. Se llevó las manos a los oídos, pero el sonido seguía llegando. «Calla, calla, calla». Tomasito rió más alto. Golpeó los barrotes con más fuerza. Quizá el sonido de su propia voz le animaba todavía más. Rodrigo empujó la silla hacia la pared donde estaba el equipo de música. Aquella colección reunida durante años, flamenco andaluz, álbumes de Benny Moré, grabaciones de ópera española, la dejó atrás y llegó hasta Wagner. La cabalgata de las Valquirias. Giró el dial del amplificador al 50%. La música inundó la habitación, los trombones y las trompetas rebotaban contra las paredes. Pero el oído humano era selectivo. Todavía podía oírlo. Todavía podía oír aquel pequeño y tenaz signo de vida en el piso de arriba. Más. Al 80%. Las paredes vibraron. Los sonidos graves retumbaron en su pecho. Un muro de sonido ensordecedor, vaciador de pensamientos, disipador de culpa, borrador de la huella de la paternidad. La puerta del despacho se abrió. Elena entró, luchando contra la barrera sonora. Llevaba una bandeja con el almuerzo en las manos. Abría y cerraba la boca, decía algo, pero no se oía nada. Rodrigo la vio. Vio la acusación en su postura. Con rabia, agarró el mando a distancia y apagó la música de golpe. El silencio repentino fue tan violento como el ruido. «¿Qué haces aquí?» «He dicho que no quería que me molestaran». «El niño se asusta con vuestros ruidos, señor», gritó Elena, todavía le zumbaban los oídos. «Cada vez que ponéis la música se sacude. Cree que la casa se va a derrumbar. Que se sacuda. Que se asuste. Con tal de no tener que oír sus balbuceos, hasta que se asuste es preferible. Está muriendo. Y tú estás jugando a las casitas».
Estoy jugando, repitió Elena, dejando la bandeja sobre una pila de libros con un golpe seco. Sí, estoy jugando. Porque creo que ese pequeño bebé se merece jugar. Puede que vos no estéis de acuerdo. Cada minuto que pasa es un minuto menos. ¿Por qué prolongas esto? Dale el sedante, déjale tranquilo. No voy a darle ningún sedante. Le estoy dando vitaminas. Y ¿sabéis qué? Elena se detuvo aquí. Miró directamente a los ojos de Rodrigo, sin pestañear. Hoy se ha sentado solo. Sin ayuda. Rodrigo se petrificó. Parpadeó. ¿Era asombro? ¿O estaba preparando la negación? Mentira. El informe dice que su columna carece de la fuerza para sostener el tronco. El informe es papel. Vuestro hijo es carne y hueso. Se sentó y miró hacia la puerta, esperaba que su padre entrara, esperaba que le aplaudiera. Pero su padre estaba abajo, intentando destrozarse los oídos para no oír la verdad. Espasmo, murmuró Rodrigo, pero su voz titubeó. Esa palabra ya no le cabía en la boca con la misma comodidad de antes. Algo había ocurrido dentro de él, pequeño, inquietante, como una semilla envenenada. Seguid con vuestra música, don Rodrigo, dijo Elena dándose la vuelta. Seguid escondiéndoos. Pero sabed esto. Cuando el viernes lleguen esos hombres vestidos de blanco y se lo lleven, no se llevarán a un niño enfermo. Se llevarán a un niño que ha luchado hasta el último segundo, que ha intentado aferrarse a la vida mientras su padre se tapaba los oídos. Elena cerró la puerta, no con un portazo. En silencio. Y eso se sintió como una bofetada más pesada que cualquier tormenta. Rodrigo miró la puerta. El silencio volvió a adueñarse de la habitación. Esta vez no puso la música. Se quedó donde estaba, en la sombra, esperando. Luego lo oyó. Débil, lejano, pero imposible de confundir. Una risa. Clara, cristalina, como las gotas de lluvia golpeando los adoquines de la calle después de un aguacero de Florida. La risa del niño brotaba de esa casa que él creía medio muerta. Rodrigo apretó los dientes. Odiaba esa risa. La odiaba porque le daba esperanza. Y la esperanza, para un hombre que lo había perdido todo, era la más cruel de las torturas posibles. Miró el calendario sobre su mesa. Miércoles. Quedaban 48 horas para que se llevaran al niño. 48 horas y el problema desaparecería. Aguanta, Rodrigo, se susurró a sí mismo, hundiéndose las uñas en las palmas. Solo 2 días más. Y volverás a estar solo. Como debe ser. Pero mientras lo decía, una sola lágrima traidora resbaló por su mejilla sin afeitar y cayó sobre su mano inmóvil. La borró con rabia, como si le quemara como el ácido. Apagó la luz y se quedó en la oscuridad absoluta, a solas con sus demonios, y con la risa de su hijo que llegaba desde el techo. La oscuridad de la tercera noche cayó con un peso sofocante. Fuera, las tormentas de verano de Miami habían comenzado, esas tormentas repentinas y violentas, propias de Florida, que parecen querer reiniciar toda la ciudad de golpe. Los relámpagos iluminaban intermitentemente la habitación de Tomasito, proyectando sombras como garras sobre las cortinas y la cuna. Elena estaba agotada. Llevaba 48 horas durmiendo en la silla de madera junto a la cuna, o intentándolo. Durante cada noche había escuchado cada respiración del pequeño. El reloj digital marcaba las 2. Era la hora del medicamento especial, que había recetado el doctor Varela y que don Rodrigo quería que se administrara con una precisión casi militar. Elena se levantó, se restregó los ojos enrojecidos. Se dirigió a la mesa donde estaban alineadas las botellas. Cogió el frasco de cristal ámbar. La etiqueta estaba impresa con un tipo de letra clínico y serio. Solución neuromuscular. Dosis, 5 mililitros cada 6 horas. No dispensar sin receta médica. Abrió el tapón del frasco. El olor era dulzón, pegajoso, químico. No era el olor de un medicamento, era el olor de algo que intentaba tapar otra cosa, que intentaba ocultarse a sí mismo. Tomasito se removió en la cuna. Emitió un gemido débil. Tenía los ojos abiertos,
pero aquellos ojos que normalmente eran tan vivos, eran como de cristal. Pesados, nublados, como aprisionados detrás de una niebla espesa. Intentó alcanzar su juguete, pero el brazo le cayó sobre el colchón de la cuna, sin fuerzas. Él apretó a Tomasito contra el pecho, protegiéndole del golpe. Chocó contra una Elena, sintió un retortijón en el estómago. Algo no estaba bien. Las palabras de Rodrigo resonaron en su cabeza, huesos de cristal. Los músculos no responden. El colapso sistémico está próximo. Preparó el dosificador, lo llenó con el líquido. Se acercó al bebé. Tomasito abrió la boca, por el reflejo condicionado por la rutina, pero en sus ojos había algo. Algo que parecía una súplica. Perdóname, mi amor, susurró Elena. Para que no sufras. Tu padre lo dice así. En la punta del dosificador tembló una gota. Un relámpago iluminó la habitación. En ese instante de luz, Elena vio su propio reflejo, en el espejo del armario. Sus manos enfundadas en los guantes de goma amarillos. Sus ojos agrandados por el miedo. Esos guantes que se había olvidado de quitarse antes de limpiar un cristal roto. Y se detuvo. Bajó el dosificador. Con los dientes se quitó un guante. Dejó caer una gota de la solución sobre su dedo índice. La probó con la punta de la lengua. El efecto fue casi instantáneo. La lengua empezó a entumecerse, un entumecimiento agresivo, rápido, generalizado. Bajó hacia la garganta, seguido de una ligera oleada de aturdimiento. Dio un paso atrás, tuvo que sujetarse para no perder el equilibrio. Aquello no era un medicamento. Era un sedante industrial. Un silenciador químico. Un grillete químico. Elena corrió al baño contiguo. Encendió el fluorescente, sin mirarse al espejo, abrió el botiquín. Encontró la caja original del medicamento que había guardado como precaución. Sacó aquel papel fino que nadie leía jamás. El prospecto lleno de letras diminutas que viene en el envase de todo medicamento. Sus ojos recorrieron el texto de forma frenética. Efectos secundarios, relajación muscular extrema, inhibición de la respuesta motora, estado de somnolencia profunda. Contraindicaciones, no debe administrarse en ningún caso a pacientes menores de 12 años, ya que puede provocar atrofia transitoria. Dios mío. El grito se le atascó en la garganta. El papel se le cayó de las manos. Elena se agarró al lavabo. Todo encajaba, con una claridad aterradora, nauseabunda, que cortaba la respiración. El niño no estaba paralizado. El niño estaba sedado. El afamado médico de Rodrigo no estaba tratando a ningún enfermo. Estaba gestionando a un bebé activo, vivo, que lloraba, que gritaba, que existía, para que no molestara a su padre, para que su padre no tuviera que escucharle, para que la conciencia de su padre no despertara. Estaban apagando al niño poco a poco. Así el traslado al hospicio sería silencioso, fluido, sin molestar a nadie. Elena volvió a la habitación como una tormenta. Se acabó, siseó entre dientes. Cogió el frasco y corrió al baño, lo vació en el inodoro. El líquido ámbar desapareció formando un remolino. Tiró de la cadena con fuerza. Volvió a por los frascos de repuesto, encontró dos, los rompió uno a uno, los vació en el inodoro. Volvió a tirar de la cadena. Tú no estás roto, mi vida. Te están rompiendo ellos. Volvió a la cuna. Tomasito seguía bajo el efecto de la dosis anterior, pero tenía los ojos abiertos y miraba. Elena se arremangó, se frotó las manos para calentarlas. Ahora vamos a despertar esas piernas, dijo, con una determinación inevitable. Empezó. No era un masaje suave. Eran presiones profundas, fuertes, dirigidas, que buscaban el músculo bajo el sedante, que buscaban el nervio bajo el adormecimiento, que lo llamaban, que lo convocaban. Trabajó los muslos, las rodillas, los tobillos. Elena daba órdenes, en voz baja, pero con una voz tensa como un cable. Vamos. Despierta. A una. Pasó una hora. Elena tenía la frente empapada de sudor. Le dolían los brazos. Tomasito había llorado un poco protestando,
Pero ella no se había detenido. Buscaba una señal. Una señal de que no era demasiado tarde. Haz esto por mí, Tomasito. Tu padre te cree una hortaliza. Demuéstrale que eres una encina. 2 horas. La tormenta fuera amainaba. El sedante empezaba a disolverse en la sangre. Y en ese momento Elena sintió una resistencia. Estaba doblando la rodilla derecha del bebé hacia su pecho. Volvió, pequeño, tímido, pero en dirección contraria. En dirección contraria. Elena se detuvo. El corazón le latió en la garganta. Soltó la pierna. Hazlo otra vez, susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Por favor, hazlo una vez más. Tomasito frunció el ceño. Su rostro se enrojeció de concentración. Emitió un sonido de fuerza cruda que venía de las entrañas. ¡Pum! La pierna izquierda salió disparada. Una patada sin coordinación, brusca, pero poderosa. Le dio de lleno en la palma de Elena. Elena se llevó la mano a la boca. Emitió un sonido entre el llanto y la risa, los dos a la vez, al mismo tiempo. Sí, sollozó. Sí, puedes. Estás vivo. Eres perfecto. El bebé liberado del medicamento, como si se hubiera roto una cadena, empezó a mover las 2 piernas. Pedaleó en el aire. Con las manos se agarró los pies. Rodó sobre su propio eje. Lo que el informe llamaba atrofia espinal total, sin el medicamento, había hecho este movimiento en 2 horas. Elena miró hacia la puerta. En algún lugar oscuro de las profundidades de esta casa, don Rodrigo Castellanos dormía, convencido de que su hijo era un error de la naturaleza. Mañana, dijo Elena, besando la frente sudada del bebé. Mañana te mostramos la verdad. Si no quiere verla, te saco de este infierno aunque tenga que arrastrarme. Pero no había tiempo para planes a largo plazo. La luz amarilla del amanecer empezaba a filtrarse por las rendijas de la persiana. Era viernes. El 4.º día. El día de la ejecución. El sonido no era un timbre, era una sentencia. El interfono de la puerta principal sonó de forma larga, insistente, con un tono que recordaba a una alarma. Ese sonido llenó toda la planta baja y subió por las escaleras hasta arriba. Elena estaba en la cocina, calentando el biberón. Llevaba puesto su uniforme azul impoluto, el delantal blanco y los guantes de goma amarillos. Estaba lista para fregar los platos del desayuno del niño. Al oír el timbre, el biberón se le escapó de la mano. Cayó al suelo pero no se rompió. Rodó hasta debajo de la nevera. Han llegado, murmuró. La sangre se le heló. El motor de la silla eléctrica de Rodrigo arrancó en el corredor principal, ronroneando, con un sonido decidido. Iba hacia la puerta. Iba a entregar al niño como si fuera un paquete. Elena huyó hacia el pasillo de servicio, se pegó a la pared, se asomó para ver el vestíbulo. Vio a Rodrigo. Llevaba traje negro, corbata negra. Afeitado, con el pelo peinado hacia atrás. Iba a un funeral, al de su propio hijo. Su rostro era una máscara de piedra. Sin tristeza. Solo una rendición fría y rígida. Rodrigo pulsó el botón del portero automático. Adelante. Todo está listo, dijo por el micrófono. Su voz no tembló. La puerta de roble se abrió. Entraron 2 hombres, no con misericordia, sino con procedimiento. Uniforme blanco clínico, guantes de plástico y una camilla con pequeñas correas. Detrás de ellos, una mujer. Probablemente la trabajadora social o la directora del hospicio, con una carpeta en la mano. Buenos días, don Rodrigo, dijo la mujer con una voz de falsa compasión. Venimos por el paciente Tomás. ¿Está sedado para el traslado? Debería estar sedado. ¿Debería? Respondió Rodrigo, girando la silla para darles la espalda. No podía mirar la camilla. La criada está arriba. Salid, cogedlo. Yo esperaré aquí. Por supuesto, señor. Es un procedimiento rápido. No sentirá nada. Los 2 sanitarios se dirigieron hacia las escaleras.
Las suelas de goma chirriaron sobre el parqué. GRR, GRR, GRR. Elena sintió que el tiempo se detenía. Si salía, verían que el bebé no estaba sedado. Verían que el bebé daba patadas, que se sentaba, que reía, quizá no les importara. Quizá se lo llevaran igualmente. La orden estaba firmada. Rodrigo era el tutor legal. Y Elena era solo una criada. El cuerpo actuó antes que la mente. Elena giró sobre sus talones y corrió. Hacia la escalera de servicio, esa escalera estrecha y empinada que usaba el personal. Subió saltando 2 peldaños de cada vez, con los pulmones que le ardían. Llegó a la habitación de Tomasito, abrió la puerta. El bebé estaba sentado en la cuna, sentado, sin apoyo, mordisqueando el borde de madera. Al ver entrar corriendo a Elena, soltó una carcajada alegre. «Silencio, mi amor», susurró Elena jadeando. No había ropa. No había maleta. No había tiempo. Tiró de una manta gruesa desde lo alto del armario. Sacó a Tomasito de la cuna con un solo movimiento fluido y lo envolvió. El niño pesaba, sano y fuerte. Ese peso era un milagro. Sujétate fuerte del cuello. En el corredor principal, voces. ¿Es la habitación de la derecha?, preguntó alguien. Sí, ¿esa?, dijo la voz de Rodrigo desde abajo, subiendo por el hueco de la escalera. A unos 10 metros. Elena miró alrededor. No podía salir por la puerta, se encontrarían de frente. Se le ocurrió el tubo de la ropa sucia del baño, el canal estrecho que bajaba a la planta inferior. Estrecho, pero ella era delgada. No, pero el bebé. Demasiado arriesgado. ¿La terraza? En la habitación del bebé había una puerta que daba a una pequeña terraza. Desde allí se bajaba al jardín por una escalera de hierro forjado giratoria, decorativa, suspendida, pero real. Rodrigo nunca podría llegar allí. Su silla no podía bajar al jardín. Elena agarró el manillar de la puerta de cristal, lo giró despacio, la abrió. Para que no crujiera. El aire de la mañana le golpeó el rostro. «¿Hay alguien ahí?», gritó una voz masculina a sus espaldas. La puerta se había abierto. Uno de los sanitarios estaba en el umbral, mirando a la mujer que sostenía al bebé con asombro. «Don Rodrigo. La criada tiene al niño. Intenta salir por el balcón. Corre», se ordenó Elena a sí misma. El silencio había terminado. Elena salió a la terraza, cerró la puerta de cristal en las narices del sanitario, echó el cerrojo. El hombre golpeó el cristal con los puños, pero estaba dentro. Bajó la escalera giratoria corriendo. Los peldaños estaban mojados por el rocío de la mañana, resbaladizos. En el tercer escalón resbaló, el interior del muslo se le rozó pero no soltó a Tomasito. El bebé se sobresaltó con el movimiento repentino y empezó a llorar. «Aguantad, aguantad», repetía. Llegó al césped. El jardín era amplio, del tamaño típico de Coral Gables, rodeado de plantas tropicales. Tenía que cruzarlo entero para llegar a la puerta de servicio. Arriba en el balcón el sanitario golpeaba el cristal. Abajo, la puerta trasera de la cocina se abrió con un estruendo. Rodrigo había usado la rampa que bajaba al jardín. Su silla eléctrica avanzaba a toda potencia por el césped, devorando metros. «¿Elena?». Su grito era una mezcla de rabia y desesperación. «Vuelve. Te meto en la cárcel por rapto». Elena no miró atrás. Se quitó los zapatos, para correr mejor sobre el césped mojado. Corrió descalza, con el bebé rebotando en su cadera, sintiendo el aliento de la persecución en la nuca. «Detenedla», gritaba Rodrigo a los sanitarios, que habían salido ya por la cocina y corrían. «Traed la furgoneta, y detrás ella». La puerta de servicio estaba a 50 metros, a 30, a 20. Elena llegó a la puerta de hierro. El cerrojo oxidado. ¿Tiró? Estaba atascado. Tiró, tiró. «Vamos, maldita sea». Su mano enfundada en el guante amarillo golpeó el metal. El zumbido de la silla se acercaba.
Rodrigo estaba a 10 metros, con el rostro descompuesto, inclinado hacia adelante. «No la dejéis pasar», gritó el hombre. Elena agarró el cerrojo con las dos manos, apoyó al bebé un instante contra la pierna. Con una fuerza sobrehumana que nacía del pánico absoluto, tiró. El metal crujió, cedió. La puerta se abrió. La calle ruidosa y llena de gente estaba allí. La libertad. Agarró a Tomasito y saltó a la acera. La silla de Rodrigo chocó contra el umbral de la puerta, había un escalón, no podía pasar. Elena estaba fuera, Rodrigo se había quedado dentro. Pero la carrera no había terminado. Elena se lanzó entre el gentío. Empujaba, corría. La voz de Rodrigo se oía a lo lejos. «Sacadme de aquí. Ayudadme a pasar. Traed la furgoneta, y detrás ella». Y Elena, sola, descalza, con un bebé, contra el dinero de Rodrigo Castellanos y contra toda la ciudad, siguió corriendo. Pero ella tenía algo que Rodrigo no tenía. El gentío de la mañana de Lito La Habana no le dio refugio a Elena ni le abrió camino. Los ancianos jugando al dominó ante las bodegas, las madres que iban al trabajo, los niños corriendo con la mochila, los turistas con gafas de sol, cada uno estaba en su propio mundo, en su propio ritmo. Elena chocó contra ese ritmo, intentó atravesarlo, se abrió paso con los codos y los hombros. Tomasito rebotaba en su cadera, la manta se deshacía, el bebé ya no lloraba, observaba el ruido de la ciudad con curiosidad, como si creyera que siempre le habían transportado así. Los pulmones de Elena crujían como cristal roto. Sabía que en el momento en que dejara de correr, todo habría terminado. ¿Pero a dónde iba? Si iba a la policía, el padre millonario ganaría el caso en 5 minutos contra la criada. Si iba al hospital, sabía que el dinero de Rodrigo llegaba a todas partes. El doctor Varela no podía ser su única conexión en esa ciudad. La iglesia, esa vieja iglesia cubana de calle 8, el padre Ernesto, pero para llegar allí tenía que cruzar 3 manzanas. El sonido que llegó de atrás le apartó de sus pensamientos. El motor de la silla eléctrica de Rodrigo. Aquel zumbido mecánico que avanzaba entre el gentío, que perdía tracción en el césped pero la recuperaba en el asfalto. El gentío se partía ante él, un hombre rico, enfadado, en silla de ruedas pasaba, y nadie quería interponerse. «Detengan a esa mujer», gritó Rodrigo a lo lejos, señalando con el dedo. «Está raptando a mi hijo. Un niño enfermo, va a morir». La mentira funcionó. El ambiente del gentío cambió al instante. La psicología humana era así. Una figura materna, un bebé y la palabra rapto. La mujer que corría se superpuso de repente con la imagen de una sospechosa. Ante Elena apareció un hombre corpulento, llevaba el chaleco de una empresa de reparto, brazos tatuados. Un muro que cerraba el paso. «A ver, señora, ¿a dónde va con tanta prisa?», dijo el hombre abriendo los brazos. Elena frenó. No pudo parar, frenó, la diferencia de velocidad era grande. Se desvió hacia un lado para no chocar. «Apártese. Me quiere matar», gritó con una desesperación tan cruda, tan sincera, que el hombre vaciló un segundo. Elena usó ese segundo. Se agachó, pasó por debajo del brazo del hombre. Un trozo de su delantal quedó enganchado en los dedos del hombre, la tela se rasgó, Elena quedó libre, más ligera, más rápida. Tomasito, en medio de toda esa locura, rió de alegría. Miraba la ciudad. Elena dobló la esquina. Ante ella se abrió un gran cruce, el Boulevard Biscayne. 6 carriles, la columna vertebral de Miami, la arteria más densa de la ciudad. El tráfico de antes del mediodía corría a toda velocidad, coches, autobuses, motos, bicicletas, peatones, todos juntos, nadie cediendo el paso a nadie. Al otro lado había un parque. Árboles. Un lugar donde esconderse. Apretó a Tomasito con fuerza. Pero el semáforo estaba en rojo. En rojo para peatones, en verde para los coches. Detrás oyó la voz de Rodrigo, ya muy cerca. «Elena, para. Es tráfico. Os vais a matar». Miró el semáforo mientras sujetaba a Tomasito. «Rojo».
La gente a su lado la miraba. Delantal azul, rasgado, guantes amarillos, descalza, un bebé en brazos. Era un cuadro extraño. Tomasito, sujétate fuerte del cuello. ¿Vamos? El bebé respondió con una sonrisa. Elena se lanzó al tráfico. Un taxi amarillo frenó en seco, los neumáticos chirriaron. El conductor bajó la ventanilla y soltó una sarta de insultos. Elena aprovechó el espacio que se había abierto delante, corrió. El siguiente carril, una furgoneta giró a la izquierda. Hueco. Corrió. Una moto tocó el claxon, el conductor gritó. Elena no frenó, solo se agachó, pasó. Tercer carril, un autobús grande aminoró la marcha. Elena se metió detrás de la furgoneta, pasó por delante del autobús. Una mujer con bolso de mano gritó desde la ventanilla. Cuarto carril. En el centro del Boulevard Biscán, en el islote de hormigón entre los dos sentidos, se detuvo jadeando. Miró atrás. Rodrigo estaba en el borde del bulevar. Había puesto la mano sobre el reposabrazos de la silla y se había detenido. Miraba a Elena, que había cruzado al otro lado. En su rostro apareció por un instante una parálisis, ¿era comprensión, o era otra cosa? Luego vio la rampa para discapacitados. En la esquina, con la pintura verde oliva descascarillada, vieja pero existente. Rodrigo se dirigió hacia allí. Va a cruzar, pensó Elena. Va a cruzar como un loco. Y cruzó. Rodrigo Castellanos se lanzó con su silla al tráfico en marcha del Boulevard Biscán, sin parpadear, sin dudar, sin calcular nada. Un autobús urbano tuvo que dar un volantazo brusco, el conductor gritó desde la ventanilla. Rodrigo no lo oyó o no quiso oírlo. Sus ojos solo veían la mancha azul y amarilla al otro lado. Cuando Elena le vio, algo extraño ocurrió en su corazón. Este hombre estaba loco. Pero esa locura se alimentaba de otra cosa. No era solo el sentido de la posesión. En sus ojos había algo distinto, algo roto, crudo, desnudo. Elena sabía cómo se llamaba eso. Se alimentaba del miedo. ¿Pero de qué miedo? La silla de Rodrigo chocó contra el bordillo de la rampa del islote, la suspensión golpeó con fuerza. La silla subió al islote. Estaba sin aliento. El traje estaba manchado de barro del camino que había cruzado a trompicones, el pelo revuelto por el viento. El perfecto Rodrigo Castellanos ya no existía. Ese era un hombre destrozado. Elena estaba a 2 metros de él. En el islote del Boulevard Biscán, entre humo de escape y olor a neumáticos quemados, en medio del estruendo de 6 carriles de tráfico, 2 personas se encontraron frente a frente. Rodrigo detuvo la silla. Respiraba, pero con esfuerzo. Se llevó la mano al pecho. Elena miró, no con miedo, sino con atención. «¿Se acabó, Elena?», dijo Rodrigo, sin aliento. «No hay salida». Dámele. A su alrededor, los coches aminoraban la marcha. Las ventanillas bajaban. Salían teléfonos. «Tenéis razón, don Rodrigo», dijo Elena, con la barbilla en alto, con la voz abierta. Se acabó. Se acabaron las mentiras. El sol del mediodía golpeaba verticalmente el islote de hormigón. El calor del asfalto creaba imágenes de espejismo que temblaban a lo lejos, esa ilusión mágica nacida de la alianza entre la humedad del suelo, el escape de los coches y el sol de Florida. El aire olía a gasolina y a caucho quemado. La ciudad seguía con su ritmo enloquecido a su alrededor. Pero en aquel pequeño islote de hormigón, el tiempo se había detenido. Rodrigo empujó la silla despacio, acorralando a Elena contra el poste del semáforo. Su mano derecha, trémula pero autoritaria, se extendió hacia el fardo envuelto en la manta que llevaba Tomasito. «Dámele», ordenó en voz baja. «No lo hagas más difícil. La ambulancia está detrás de mí. En el hospicio le estabilizarán. Es lo mejor. Deja de prolongar su sufrimiento». Elena miró la mano de Rodrigo. Dedos cuidados, con la manicura intacta. Una mano que nunca había cambiado un pañal, que nunca había sostenido un biberón, que nunca había medido una fiebre. Y ahora se extendía, reclamando,
apropiándose de algo sobre lo que no tenía derecho. ¿Su sufrimiento? Preguntó Elena, con una serenidad que contrastaba con su respiración agitada. ¿O el vuestro? No me psicoanalices, estúpida criada, estalló Rodrigo, con la paciencia agotada. Ese niño tiene los minutos contados. Mira su color, se ha puesto colorado, no puede respirar. Se ha puesto colorado porque está vivo, gritó Elena, dando un paso al frente en lugar de retroceder. El movimiento fue tan inesperado que Tomasito se sobresaltó con un sonido de sorpresa. Vivo porque le corre la sangre. Sin ser antes. En los coches cercanos, la gente bajaba las ventanillas. Alguien sostenía un teléfono. Uno había bajado del coche, tatuado, musculoso, con los puños apretados. Señora, suelte al niño, dijo el hombre acercándose, con una actitud que favorecía a Rodrigo. El señor dice que está enfermo. Elena miró al hombre, luego miró el rostro de Rodrigo. Vio esa sonrisa casi imperceptible en la comisura de los labios. El dinero siempre ganaba. La apariencia siempre ganaba. La criada siempre perdía. Y justo en ese momento Tomasito se movió. El bebé, que llevaba demasiado tiempo apretujado, estaba harto de los brazos. Estaba incómodo. Con una mano golpeó el hombro de Elena, un golpe fuerte y claro. Luego miró hacia el suelo y empezó a patalear. Quería bajar. Elena sintió la fuerza en aquellas piernas. Aquellas piernas que había masajeado durante toda la noche, que había intentado rescatar de debajo del medicamento. Las piernas que el médico había calificado de totalmente atróficas. ¿Quiere que le suelte?, dijo Elena, clavando los ojos en Rodrigo. Su voz había cambiado. Ya no era defensiva. Era un desafío. Eso es lo que queréis, ¿verdad? Que le suelte. Sí, dijo Rodrigo abriendo los brazos. Dámele, a mí. A vos no. Al suelo. Rodrigo abrió los ojos de par en par. Elena se agachó rápidamente. El hombre tatuado que se había acercado retrocedió sorprendido. El grito de Rodrigo salió roto. No. Elena depositó a Tomasito sobre la superficie caliente del islote de hormigón. El grito de Rodrigo fue tan fuerte, tan profundo, tan desgarrado que una ola de silencio se extendió por el bulevar. Se llevó las manos a la cabeza. La boca le quedó abierta de horror. La película en su cabeza giró de inmediato: huesos frágiles, columna delicada, hormigón, golpe, sangre. Cerró los ojos. Pero no hubo golpe. No hubo crujido. No hubo gemido. Abrid los ojos, cobarde, susurró Elena. En su voz convivían la ira y una compasión inagotable. Mirad de verdad. Rodrigo abrió primero el ojo derecho. Luego el izquierdo. Temblaba. Tomasito estaba de pie. Sus pequeños pies desnudos, regordetes, se aferraban al islote de hormigón del Boulevard Biscayne. Sus piernas temblaban, sí, pero no era el temblor de la debilidad. Era el temblor del esfuerzo, de la vida, de la existencia. El bebé intentaba encontrar el equilibrio, abría los brazos a ambos lados, miraba la ciudad con curiosidad. Luego miró a su padre. Y sonrió. Imposible, exhaló Rodrigo. El pecho se le vació. Le dio vueltas la cabeza. El cuadro que tenía delante demolía cada informe, cada diagnóstico, cada noche. Elena se agachó lentamente hasta quedar a ras del suelo, con las manos enfundadas en los guantes de goma amarillos extendidas hacia adelante, animando pero sin tocar. Vamos, Tomasito. Enseñadle a vuestro padre. ¿Cuál de los dos está realmente enfermo? El bebé dio un paso. Tambaleante, incierto, pero real. Rodrigo sintió que el mundo giraba. No puede ser, murmuró. Me dijeron que le quedaban 4 días. Si se hubiera quedado con vos, le habrían quedado 4 días, respondió Elena, con filo de bisturí. 4 días de oscuridad. Pero él eligió la luz. El bebé dio otro paso. Y Rodrigo Castellanos, este hombre que gobernaba el mayor imperio inmobiliario de Coral Gables con una sola palabra,
Pero que no podía mover sus propias dos piernas, saboreó el miedo más crudo y más genuino de su vida. No era miedo a la muerte. Ese ya lo conocía bien. Era miedo a la esperanza. Los coches a su alrededor se habían detenido. Los conductores miraban desde las ventanillas. Una mujer lloraba, sin saber por qué, solo sintiendo que había algo sagrado en esa escena. Un conductor de autobús había bajado del vehículo y estaba de pie en el borde del islote. Los teléfonos grababan. ¿Vos qué haríais? Preguntó Elena, no a Rodrigo sino como al aire, al interior de ese momento. Pero sus ojos estaban en Rodrigo. Tomasito dio su segundo paso. Rodrigo se aferraba al reposabrazos de la silla, los nudillos habían blanqueado. Insuficiencia pulmonar, murmuró Rodrigo, intentando proteger sus últimas defensas. Varela dijo que cualquier esfuerzo físico podría provocar un ataque al corazón. Mira cómo respira, mira. Mirad vos. Elena se irguió. Dio un paso al frente, quedó justo frente a los ojos de Rodrigo. Mirad a Tomasito. Mirad el color de su cara. Rodrigo miró. No tuvo más remedio. Las mejillas de Tomasito estaban encendidas. Pequeñas gotitas de sudor se acumulaban en su frente. Su pequeño pecho subía y bajaba deprisa. Sí, había esfuerzo. Pero no se ponía azul. No palidecía. El color de su rostro era ese rojo profundo del color de la vida, del esfuerzo, de la sangre que late. El doctor Varela es un traficante de medicamentos, no un médico, gritó Elena, lanzando la acusación como una granada. Rodrigo se quedó paralizado. La mano sobre el reposabrazos de la silla se aflojó. El ruido del tráfico pareció disminuir a su alrededor, o quizá era el cerebro ordenando prioridades y mandando todo lo demás al fondo. ¿Qué estás diciendo? Ese jarabe milagroso, dijo Elena señalando con el dedo. Ese medicamento que os empeñabais en que le diera cada 6 horas. Lo probé, Rodrigo. Una sola gota en mi lengua, y casi me quedé dormida de pie. Su voz temblaba pero sus ojos eran de roca. Ese niño no tenía el corazón roto. No tenía los músculos débiles. Le estaban sedando. Para que no gritara, para que no llorara, para que no os molestara, para que no os enfrentara a la realidad. Rodrigo sacudió la cabeza, reflejo de negación. Mentira. Varela tiene un nombre respetado. Lo que me dijo. Os dijo lo que queríais oír. Y por eso cobró cada semana su honorario. Elena dio un paso al frente. Rodrigo no pudo echarse atrás, el parachoques de un coche estaba detrás de él. Vos quisisteis un niño enfermo porque un niño sano os daba envidia. Reconocedlo ante vos mismo. El efecto de la bofetada fue más físico que verbal. Rodrigo retrocedió, la silla se deslizó hacia atrás, tocó levemente el parachoques de un coche. Yo le quería. No quería que sufriera, se defendió, pero su voz era hueca, desprovista de poder de convicción. No su sufrimiento. El vuestro. Elena ya no lloraba. Las lágrimas se habían secado porque había ido más allá. Un niño que camina os daba envidia. Porque no podéis verle correr, porque no podéis correr con él por la orilla del retiro, porque no podéis jugar con él en la playa. Le dormisteis no para quererle, para que no os recordara a vos mismo. Fue como una bofetada. Rodrigo se deslizó en la silla hacia atrás, tocó el parachoques del coche de detrás. Se acabó la defensa, se acabó la negación. Le quise, dijo el de Varela con la intermediación y el dinero. Usé el dinero para silenciar la voz del niño. Sí. Y no podía ponerle nombre a eso. Elena se detuvo. Le miró largo tiempo. Luego apartó el pie de la rueda de la silla. Y justo en ese momento Tomasito llegó a la rodilla de Rodrigo. Aquellas pequeñas manos agarraron la tela. El bebé levantó la cabeza, en sus grandes ojos encontró el rostro de su padre. Sonrió. En su sonrisa no había juicio, no había queja, no había cuentas del pasado. Solo había reconocimiento. Había alegría. Pa. Dijo el bebé. Neto y fuerte.
Y en Rodrigo Castellanos, esa cortina se rasgó. Un sonido feo, ruidoso, incontrolable brotó de su garganta. Los hombros se le doblaron. Las manos le subieron temblando, quería tocar pero no se atrevía. ¿Tenía derecho a tocar este milagro? Tocadle, dijo Elena, con la voz ya suave, como el viento que canta. Sentid que es real. Rodrigo bajó las manos despacio. Los dedos tocaron el cabello rojizo y suave de Tomasito. El bebé apoyó la cabeza en esa mano. Como un gato que busca calor, sin dudarlo, sin discutirlo. Y después de ese contacto, todo se derrumbó. El sollozo de Rodrigo resonó una vez en la avenida. Todos aquellos años, toda aquella oscuridad, todas aquellas mentiras que se había contado a sí mismo, todo se fundió en ese único sonido. La gente alrededor observaba en silencio. Una mujer se santiguó. Un motorista se quitó el casco. Un conductor levantó las manos del volante, solo para mirar. En pleno Boulevard Biscayne, un miércoles ordinario que resultó ser un milagro. Y Elena, con los guantes de goma amarillos colgando a los lados, con el rostro sonriente entre lágrimas, se quedó allí, siendo testigo del renacimiento de un padre. El arresto. El sonido lejano de las sirenas se filtraba desde el otro extremo del bulevar, esa música de fondo perpetua que sonaba en algún rincón de Miami a todas horas. Pero ahora se sentía diferente. Se acercaba. Rodrigo seguía inclinado hacia adelante, con la frente apoyada en el hombro de Tomasito. Respiraba el sudor del niño, el polvo de la calle y el humo del escape, y ese olor, en todos aquellos años, era más real que el whisky más caro que había bebido, más real que el frasco de colonia más raro que había usado. Rodrigo temblaba. Todo su cuerpo, ese cuerpo disciplinado y calculado que siempre había controlado, estaba fuera de control. Luego oyó la voz. ¡Ey! Ahí están. Una voz masculina, pasos corriendo. Desde el otro extremo del islote saltaban la valla dos hombres con uniforme blanco, jadeando, con la cara roja, en pánico burocrático. Detrás de ellos, la furgoneta del hospicio había aparcado en doble fila, con las luces giratorias encendidas. Y la mujer, esa trabajadora social que había llegado con la carpeta, corría acercándose, con una jeringuilla llena en la mano. Don Rodrigo, gracias a Dios, el niño está con vos. Habló la enfermera jefa acercándose, sin aliento. Tened cuidado, no le apretéis los huesos. Echaos atrás. La voz de Rodrigo cortó todo el ruido. Era baja. Era amenazante. Como el clic del percutor de una pistola. La enfermera se detuvo. Dio un paso atrás, por instinto. Señor, por favor, podéis estar en estado de shock. La situación del niño es crítica, el traslado. Echaos atrás, he dicho. Esta vez el hombre levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero lo que había en su interior había cambiado. Ya no era fragilidad. Era una ira protectora, primitiva, profunda, como la de un animal rodeando a su cría. La trabajadora social se adelantó, mostrando la jeringuilla. El medicamento del niño lleva retraso. Hay un riesgo cardíaco, hay que. Meted esa jeringuilla en el bolsillo. Rodrigo tomó a Tomasito firmemente en sus brazos. El peso del bebé pasó a sus piernas paralizadas. No lo sentía pero lo llevaba. Giró el joystick de la silla, se colocó ante el gentío como una muralla, protegiendo a Elena, a Tomasito, a sí mismo. Señora, dijo Rodrigo, con una voz peligrosamente tranquila. He mandado analizar esa jeringuilla. Tengo un laboratorio privado. Derivado benzodiazepínico. Compuestos utilizados en sedantes veterinarios de uso intensivo. Hizo una pausa. Eso es lo que se le ha estado dando a mi hijo. El rostro de la mujer cambió. Una grieta fina atravesó su máscara profesional. Eso es una receta del doctor Varela. Protocolo estándar. ¿Protocolo estándar? Rodrigo soltó una carcajada. En esa risa no había calor, solo hielo. Una sustancia prohibida para menores de 12 años, administrada a un bebé que no ha cumplido los 2 años. Cada 6 horas, durante semanas.
Si a eso lo llamáis protocolo estándar, vuestro protocolo va a acabar sobre la mesa de la fiscalía. La trabajadora social miró a la enfermera. La enfermera la miró a ella. El tercero que había quedado en la furgoneta había entreabierto la puerta, lo estaba oyendo todo. Uno de ellos intentó hablar. Pero tener al niño aquí es peligroso. Mi hijo ha caminado por este bulevar. La voz de Rodrigo subió, resonando sin quebrarse bajo el sol de Miami. Ahora mismo. En este asfalto caliente. 12 pasos. ¿Solo? Sin caerse. ¿Qué niño con atrofia espinal total da 12 pasos? Se giró hacia Elena. ¿Elena? Exactamente 12 pasos. Dijo Elena, con lágrimas pero erguida. Los conté. 12 pasos. Rodrigo lo repitió como anunciándolo a los espectadores a su alrededor. El hombre tatuado que había bajado del coche seguía allí, asintiendo con la cabeza. Una pareja mayor observaba desde la acera. La cámara de un teléfono parpadeaba con el símbolo de grabación. Ahora os aviso por última vez. Si alguien pone la mano en esa jeringuilla, o en mi hijo, o en la mujer que está a mi lado, mi bufete de Coral Gables presentará una denuncia mañana a las 9 en punto. Y la licencia del doctor Varela estará sobre la mesa antes del almuerzo. La mujer metió la jeringuilla en el bolsillo. Una de las enfermeras se dio la vuelta y caminó hacia la furgoneta. La segunda saltó la valla, casi escapando. La trabajadora social dijo una última cosa, con voz temblorosa. El contrato está firmado, don Rodrigo. Legalmente. El contrato lo firmé yo. Y yo lo cancelo. Rodrigo hizo una pausa de un segundo. Ahora marchaos. Marchad antes de que os vea en mi espejo retrovisor. La mujer se dio la vuelta. Sus pasos empezaron lentos, luego se aceleraron. Poco después la furgoneta apagó las luces giratorias y se incorporó al tráfico, alejándose. En los coches de alrededor, en la gente que se había detenido a mirar, la tensa espera empezó a deshacerse. Alguien aplaudió, uno solo, leve, vacilante. Luego otro. El conductor del autobús se mordió los labios y asintió con la cabeza. Rodrigo no oía nada de eso. Miraba a su hijo. Tomasito iba detrás de la corbata. La tela de seda negra la había agarrado y trataba de llevársela a la boca. Rodrigo sonrió temblando. Suéltala, hijo. Era cara. El bebé le dio un mordisco. Elena rió, una risa cansada, agrietada, real. Rodrigo también. Y esa risa hizo un sonido más poderoso en ese islote de hormigón que todo el ruido del Boulevard Biscayne. El regreso a casa. Al cruzar el bulevar, el tráfico se abrió solo. Nadie tocó el claxon. Los coches aminoraron. Varios conductores bajaron la ventanilla y miraron, el hombre con traje negro, el bebé de pelo pelirrojo dormido en su regazo, y detrás la mujer de guantes amarillos aferrada al marco metálico de la silla. Una comitiva extraña, pensó quien lo pensó, pero nadie dijo nada. Elena se había agarrado a los asideros traseros de la silla. El viento le alborotaba el cabello. Los pies iban descalzos, las plantas en contacto con el asfalto dolían y eran reales. Las dos cosas al mismo tiempo. Llamad a Varela de mi parte, dijo Rodrigo mientras giraba el mando de dirección. Invitadle a que venga a verme. Decidle que estoy preocupado. ¿Vendrá? Vendrá. Todavía cree que no está en peligro. Al entrar en las calles arboladas de Coral Gables, en el horizonte aparecieron las altas verjas de hierro de la mansión. Las puertas automáticas se abrieron despacio. Dentro, los guardias de seguridad estaban parados mirando, con la boca abierta, sin saber qué hacer. Don Rodrigo nunca había entrado así. Con el traje lleno de barro, sin corbata, con un bebé en brazos. Cerrad las puertas, dijo Rodrigo al pasar. Y no dejéis entrar a nadie. Excepto a la policía. ¿P policía, señor? ¿Policía? No repliquéis. En el vestíbulo el personal se había congregado, cocineros, criados, el jardinero, el mayordomo. Todos estaban en shock.
Aquella mañana les habían hecho creer que el niño saldría en una bolsa. Ahora frente a ellos estaba el señor con el traje hecho un desastre, Elena con el delantal rasgado. Y el bebé dormido. ¿Qué miráis? Dijo Rodrigo, pero esta vez sin el frío habitual en su voz. Solo había cansancio, el cansancio de la batalla. ¿Nunca habéis visto a un padre con su hijo? Nadie respondió. Nuevas órdenes. Abrid todas las cortinas. Encended todas las luces. Todas las bebidas alcohólicas del despacho se van a verter, todas, por el lavabo. Esta casa ya no es una casa funeraria. Esta casa es un hogar. Silencio. Luego el mayordomo fue el primero en moverse. Corrió al salón, tiró de una cortina. La luz de Florida entró, amplia, cálida, sin ira. Luego los demás. A medida que se abrían las cortinas y la habitación se iluminaba, desde el interior de la casa surgió un sonido extraño, el sonido de la respiración. Como si la casa también respirara por primera vez. Rodrigo se giró hacia Elena. Coge a Tomasito. Bañadle, vístele limpio. Que lleves su mejor pijama. Se detuvo un momento. Y tú descansa un poco también. Llevas sin dormir más de media jornada. Estoy bien, señor. Elena. La mujer le miró. Ya no tienes que decir, señor. Elena tenía muchas cosas que decir. Pero solo bajó la cabeza y tomó al bebé. Tomasito parpadeó somnoliento, luego se aferró al cuello de Elena y volvió a dormirse. Rodrigo, mientras todos se dispersaban, se quedó allí. En el vestíbulo, bajo la araña de cristal, inmóvil. Una hora después, en el gran salón, había 3 objetos: el falso informe médico, el frasco de medicamento que Elena había rescatado de la basura, y una vieja pistola que Rodrigo había sacado de la caja fuerte de su colección. La chimenea ardía. Rodrigo, sin corbata, con la cara lavada y cambiada la camisa, pero todavía en la silla, estaba frente a la chimenea, mirando esos 3 objetos. Sonó el timbre. Adelante, dijo Rodrigo por el interfono. La puerta se abrió. Entró el doctor Humberto Varela. Todo en Varela estaba en su sitio, su prestigiosa bata blanca, su maletín de cuero, la expresión de falsa compasión ensayada durante años frente al espejo. Era uno de los nombres más respetados de Miami. Presidencias de asociaciones, clases universitarias, columnas en periódicos. El rostro de la medicina. Don Rodrigo, dijo avanzando. Me llamaron del hospicio. He sabido que el traslado no se ha efectuado. He venido, estaba preocupado. El duelo anticipado es un proceso difícil, lo entiendo. Sentaos, Varela. El médico se detuvo. Había notado el tono. Pero se ajustó. Se sentó, en el sillón, no cómodo, en el borde. ¿Qué es todo esto? Preguntó mirando los frascos con una voz que todavía no temblaba. Mi hijo ha caminado hoy. Un largo silencio. Eso no es posible. Médicamente. En el Boulevard Biscayne. En el asfalto caliente. 12 pasos. Se levantó solo, sin caerse. Rodrigo continuó sin bajar la voz. Lo vi yo. Lo vieron cientos de personas. Está grabado en vídeo. En el cuello de Varela se tensó un músculo. Se aflojó la corbata. Rodrigo, a veces los niños en los últimos momentos. He mandado analizar ese frasco. Rodrigo señaló el frasco. Laboratorio privado. Anoche. Los resultados llegaron esta mañana. Varela se tensó del todo. Derivado benzodiazepínico. Sedante veterinario intensivo. Contraindicado en menores de 12 años. Pero vos lo habéis estado administrando a un bebé de menos de 2 años, cada 6 horas, durante semanas. Rodrigo cogió la pistola de la mesa. Varela saltó de pie. Sentaos. No voy a usarla. El médico volvió a sentarse, con las manos temblando. Esto es absurdo. Soy un profesional. ¿Seguisteis hablando conmigo porque no era un cliente fácil?
Rodrigo sopesaba la pistola en la mano, pensativo. Un hombre que no puede caminar, ya roto. Un niño que no puede caminar, más roto todavía. Hice de uno la culpa del otro. Y vos gestionasteis eso por mí. El niño en silencio, la casa en calma, el bebé sin llorar, sin molestar, sin dinero, sin dinero. Cada semana dinero. Dejó la pistola, lejos. No. Esto es demasiado rápido. Pulsó el botón. Las puertas dobles del salón se abrieron. Entraron dos agentes de policía, primero, uniformados. Detrás, un hombre en traje gris. Era un viejo conocido de Rodrigo, el fiscal Carlos Medina. Se ajustó las gafas y miró a Varela. Doctor Humberto Varela, dijo el fiscal en tono oficial. Queda detenido por los cargos de fraude médico, negligencia dolosa, administración de sustancias controladas a un menor e intento de homicidio. Varela se puso de pie de un salto. Esto es una locura. Esto es una animadversión personal. Yo soy un nombre respetado en Miami. Esposadlo, dijo el agente de policía, tranquilo pero rotundo. El sonido de las esposas resonó por todos los rincones del salón. Varela miró a Rodrigo, con odio puro, con rabia pura. ¿Tú? ¿Qué querías de mí, Castellanos? Un padre enfermo, un hijo enfermo. Me llamaste tú. ¿Lo pediste tú? Yo solo te di lo que querías. Rodrigo le miró. Largo tiempo. Tenéis razón. Su voz tembló pero no se quebró. Yo también era un monstruo. La diferencia es, yo me he despertado. Vos os han pillado dormido. Los agentes sacaron a Varela. La voz del hombre se fue alejando por el corredor, protestando, nombrando apellidos, pidiendo un abogado. Luego la puerta se cerró y el sonido desapareció. El fiscal Carlos Medina se quedó. Miró a Rodrigo. ¿De verdad caminó? Rodrigo miró hacia arriba, desde el altillo llegaba un sonido suave. Pequeños pasos. Tomasito había despertado, Elena le estaba dando el baño y cantaba, una nana cubana. No solo camina, Carlos, dijo Rodrigo, con los ojos en el techo. Corre,